Imagina que mañana desaparece Internet. No redes sociales, no YouTube, no radio, no televisión, nada. Ahora imagina algo todavía más extraño. La palabra broadcast sobreviviría. Y eso plantea una pregunta curiosa. ¿Por qué una palabra que hoy asociamos con tecnología moderna existía mucho antes de que existieran las transmisiones? De hecho, cuando broadcast apareció por primera vez, no tenía absolutamente nada que ver con micrófonos, cámaras ni antenas. Entonces, ¿de dónde salió realmente? Y más importante aún, ¿cómo terminó convirtiéndose en una de las palabras más importantes de la comunicación moderna? La respuesta nos lleva a un lugar donde nadie esperaría encontrar el origen de la radio. Cuando los primeros ingenieros comenzaron a experimentar con señales inalámbricas a finales del siglo XIX, tenían un problema. Habían creado una tecnología nueva, tan nueva que ni siquiera existían palabras para describirla. Piensa en esto. Si inventaras hoy una tecnología capaz de enviar pensamientos directamente entre cerebros, ¿cómo la llamarías? Eso mismo enfrentaban aquellos ingenieros. Necesitaban vocabulario y no sabían dónde encontrarlo. Pero aún falta una pieza importante. Porque la palabra broadcast ya existía mucho antes, décadas antes, y tenía un significado completamente distinto, uno tan alejado de la tecnología que parece imposible. Sin embargo, para entenderlo, tenemos que viajar al campo. Literalmente. Hace más de un siglo antes de que existieran las sembradoras modernas, los agricultores realizaban una tarea que requería práctica y precisión. Caminaban por enormes extensiones de tierra con bolsas llenas de semillas, y luego hacían algo muy particular. No colocaban las semillas una por una, las lanzaban con un movimiento amplio del brazo, intentando cubrir la mayor superficie posible. Y aquí aparece la primera gran sorpresa. Ese método agrícola tenía un nombre: broadcast. Sí, la misma palabra, pero eso todavía no explica por qué terminaría relacionada con la radio. Porque entre lanzar semillas y transmitir noticias existe una distancia enorme, o al menos eso parece, y aquí es donde la historia cambia de dirección. Cuando las primeras estaciones de radio comenzaron a funcionar, los ingenieros observaron algo curioso. Las señales no viajaban hacia una sola persona, se expandían, se dispersaban, salían en múltiples direcciones al mismo tiempo, exactamente igual que aquellas semillas lanzadas por los agricultores. De repente, una antigua palabra rural parecía describir perfectamente una tecnología futurista. Y así ocurrió algo que nadie habría imaginado. Una expresión nacida entre tierra, barro y cosechas comenzó a convertirse en lenguaje tecnológico. Pero la transformación fue más profunda de lo que parece. Durante varios años convivieron dos significados completamente distintos. Un agricultor podía hablar de broadcast pensando en semillas. Un ingeniero podía usar la misma palabra pensando en ondas de radio. Dos personas, dos mundos, una sola palabra. Y aquí surge una pregunta fascinante. ¿Cuál de los dos significados ganó? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Porque la radio explotó. Millones de personas comenzaron a escuchar programas sin necesidad de cables. Por primera vez, una sola voz podía llegar simultáneamente a miles de hogares. Imagina el impacto. Hoy estás acostumbrado a abrir YouTube, Spotify o TikTok, pero para alguien de principios del siglo XX, aquello parecía magia.
Y cuanto más crecía la radio, más cambiaba la palabra. Poco a poco, el significado agrícola empezó a desaparecer de la mente de la mayoría. Broadcast ya no evocaba campos, evocaba tecnología, pero todavía falta el giro más importante, porque la radio no fue el final de la historia, fue apenas el comienzo. Después llegó la televisión, luego las transmisiones satelitales, después Internet y finalmente algo que habría parecido imposible para aquellos agricultores. Millones de personas transmitiendo contenido desde un simple teléfono. Y aquí aparece la revelación que casi nadie conoce. La palabra broadcast nunca cambió realmente de significado. Lo único que cambió fue lo que estaba siendo lanzado. Primero fueron semillas, después señales de radio, luego imágenes y ahora videos, podcasts, streams y publicaciones que ves todos los días. La acción sigue siendo exactamente la misma: tomar algo y dispersarlo ampliamente. Por eso, cada vez que ves una transmisión en vivo, escuchas un podcast o abres una plataforma de streaming, estás utilizando una palabra nacida en los campos agrícolas. Y quizás esa sea la parte más increíble de toda la historia, porque detrás de una de las palabras más tecnológicas del mundo, todavía se esconde un agricultor lanzando semillas al viento.